Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo. El mercado se picó. La suba de tasas de los últimos días, la presión que está teniendo todo este movimiento sobre el dólar, y la gran pregunta es ¿cuánto de todo este temblor coyuntural va a terminar impactando en la dinámica o en el flujo de la economía? De eso vamos a hablar hoy. Soy Daniel Alonso, esto es Ronda de Negocios. Bueno, ya estamos para la ronda de hoy con Diego Dequino, economista. Diego, gracias por venir. Gracias, Daniel, por invitarme. Y con Luis Macario, el presidente de la Unión Industrial de Córdoba. Luis, ¿cómo va? ¿Qué tal, Daniel? Un gusto estar contigo. Diego, a ver, hubo un desarme de las LEFI, ¿sí? Que yo lo comparo como si fuera un GPS que pierde conexión satelital y no sabes por qué calle tenés que ir y agarrás la calle que podés agarrar. Fue más o menos así. ¿Qué pasó en el medio? ¿Hubo mala praxis del gobierno? ¿Fue un error no forzado? ¿O fue inevitable lo que finalmente ocurrió? Me parece que hay un poco de todo, pero fundamentalmente creo que el gobierno le había anunciado a los bancos que esto iba a ocurrir, porque estaba en la hoja de ruta, pero los bancos creyeron de que no iba a ocurrir de la manera que se preveía. Y creo que la tensión tiene que ver con eso, ¿no? Creo que hoy la pelea, si hay una pelea, tiene que ver el gobierno con su política monetaria, política financiera y el sistema bancario, que el presidente de alguna manera lo reseñó, ¿no? Porque apuntó a algunos bancos. Sí, no dio nombres, apuntó a dos bancos. Claro, no dio nombres. apuntó a algunos bancos, exactamente. Pero se trata de eso, ¿no? Hay alrededor de 8.000 millones de dólares, 9.000 millones de dólares sueltos. El gobierno, ¿qué le había dicho a los bancos? ¿Qué es lo que les viene diciendo? Préstenlo, pero para poder prestar semejante cantidad de golpe, las tasas tienen que bajar de manera sustantiva, ¿no? Pensemos que las tasas hoy están al doble de la tasa de inflación, ¿no? Son prácticamente usurarias, son tasas de muy corta posición, ¿no? Los bancos no tomaron esa agenda y presionaron, ¿no? Soltándole un poco la cadena al mercado con el tema del dólar, y bueno, eso empezó a crear esta cuestión. Entonces, de posición dólar-tasa. ¿Son los bancos los malos de la película acá? Yo creo que los bancos todavía no terminan de trabajar de bancos, ¿no? Uh-huh. Yo creo que el secreto de esto es que los bancos no pueden ser cuevas disfrazadas. ¿Qué significa eso? Bueno, tomar plata de un tercero y prestársela a un cuarto, uh-huh, y ganar mucho en esa diferencia, ¿no? Los bancos tienen que estructurar cartera de crédito en base a los depósitos que reciben de los depositantes, pero para estructurar cartera de crédito no es que alegremente vos podés cobrar tasa como se cobran hoy, efectiva anuales de 70, 80, hasta 90%, ¿no? Teniendo una inflación que va a cerrar el año en el orden del 27, 28, o la interanual de acá para adelante se para capaz que en 20 puntos, ¿no? Uh-huh. Entonces, la pelea es esta. El gobierno lo que sí golpeó muy fuerte y de una sola vez, es decir, no les dio tiempo, aunque les había avisado que no le iba a dar tiempo, ¿no? Y yo creo que ese es el ruido que estamos viendo. Los impactos, Luis, ¿cómo llegan al sector productivo? ¿Qué mira el hombre de industria cuando ve todo este movimiento de tasas? Las empresas que, por ejemplo, no tienen preacordadas sus líneas de descubierto con los bancos se encontraron con una tasa de interés de descubierto de 86% anual, lo cual es una locura. Ahora ha ido un poco desinflamando. ¿Cómo se tomó en el cuerpo de una empresa todo este movimiento? Bueno, el tema del crédito es un insumo fundamental para el desarrollo productivo. Es uno de los puntos de agenda que tenemos en la Unión Industrial de Córdoba y también, te diría, en la Unión Industrial Argentina. Estamos en un país de que no, como comentaba Diego, no tenemos el ejercicio de que los bancos funcionen de bancos, porque en el pasado era muy sencillo colocarle todo el dinero al Estado. Pero la asignatura pendiente que tenemos ahí es enorme. Con información misma de la Unión Industrial Argentina, medido en términos del Producto Bruto Interno, el crédito al sector privado en Argentina está entre un 6 y un 8% aproximadamente. Es bajo, creció algo, porque bajísimo. Estaba en el 4% hace 2-3 años. Sí, pero vos tenés países como Brasil, que tiene un 72%,
países como Chile, que son países vecinos que tiene arriba del 100%, y ni hablar Estados Unidos, que es una economía que se basa mucho en el crédito, que tiene aproximadamente un 195%. Ahora, estos niveles de tasas son absolutamente incompatibles con un desarrollo productivo. Quien tome a estas tasas probablemente no le vaya a ir bien. Vos sabés que en Argentina, digamos, tenemos una cantidad importante de pequeñas y medianas empresas donde por ahí la posibilidad de acceder al crédito pasa por el descubierto en cuenta corriente. Claro. Ese descubierto yo creo que hoy estaba relevado más o menos en el orden del 76%. Decime qué negocio te permite apalancarte a esa tasa de interés y poder llegar a tener una rentabilidad. No hay manera de calzarlo. No, y también creo que pasa por un recomodamiento que viene sufriendo toda la economía. Este es un país que ha tenido una economía enferma y, digamos, nosotros tasas de rentabilidad y tasas de interés no estamos acostumbrados a lo que habla el mundo. Nosotros empezamos a movernos cuando empezamos a tener números de dos dígitos, y eso no es muy normal en el mundo. Entonces, creo que también por ahí los bancos, obviamente, tendrán que adecuarse, como decía Diego, a tener una rentabilidad que sea razonable. Pero bueno, en definitiva eso también lo marca el mercado. Y una cosa más que me gustaría decir, el sector privado siempre está sometido a las decisiones en función a las necesidades que tiene el gobierno, ¿sí? No es que tenemos siempre un gobierno que está pensando de qué manera le va a impactar al sector privado. Pasa desde el tema fiscal, donde se ponen impuestos, se crean impuestos, o como los mismos derechos de exportación, que son una necesidad de cubrir los baches fiscales que tiene el Estado, sin contemplar mínimamente cuál es el impacto que tiene en el sector privado. Y probablemente en eso también, a lo mejor están pensando, digamos, en alguna cuestión que hace a los objetivos propios de la política monetaria que tenga el Estado, y sin medir las consecuencias que una determinada decisión después puede acarrear al sector privado, ¿no? Queda claro. Diego, volviendo al GPS. Hubo un rollover de deuda en pesos, el más grande que le tocaba ahora en estos últimos días. No pudo renovar toda la deuda el gobierno, y lo que renovó mucho en corto plazo, sigue habiendo un pago o un costo de tasa relativamente alta. ¿Cómo imaginás que se reconduce todo este proceso para volver a tener las tasas de interés que teníamos previo al desarme del LEFI? Imagínate que las LEFI pagaban 29% anual y se ha renovado deuda a una temperatura de 65% anual, si se la anualiza, obviamente, ¿no? ¿Cómo es el proceso para reconducir? Yo creo que la pelea se está abriendo entre el gobierno y los bancos. Creo que va a haber sangre en el sistema financiero. Los bancos, para poder bajar las tasas, tienen que readecuar sus estructuras. Los bancos están sobredimensionados en Argentina, tanto en cantidad o cantidad de entidades que existen como las estructuras, ¿no? Esto es una realidad, ¿no? Los bancos, cuando uno los mira, los indicadores en Argentina están absolutamente descalzos, un poco por lo que señalaba él, ¿no? Vienen acostumbrados a trabajar, ¿no? De tomar plata de la gente, darse vuelta y prestársela de manera absolutamente segura al Tesoro o al Banco Central. Ahora, yo advierto lo siguiente: no es que el Estado no renovó o hizo el rollover completo, lo que ahí viene el tema, esto que digo que va a haber sangre, porque en realidad lo que no se novó es porque va a un aumento en los encajes. Correcto. ¿Qué significa, para que se entienda? Todo lo que va a encaje, los bancos no lo remuneran, no reciben nada. Exacto. ¿No? Entonces hay alrededor de 2 billones de pesos. Un poco más, casi 3 billones. Casi 3 billones que van al aumento de encaje. Con lo cual el gobierno, la política monetaria, le está diciendo a los bancos: si no empecé a readecuar las tasas, te voy a empezar a aumentar los encajes y le va a empezar a producir quebranto, porque esto es lo que va a ocurrir, ¿no? Obviamente que va a haber una pelea, yo creo, abierta, fundamentalmente con el gremio de la bancaria, ¿no? Porque es el que está agazapado en esta discusión. Y insisto, trato de no ser ingenuo en la lectura, pero creo que la lectura tiene que ver con la pelea del gobierno con los bancos,
donde los cuales no solo tienen que readecuar su tasa de ganancia, sino fundamentalmente la estructura que es donde están dañados. Cuando uno mira lo que es el costo por servicio, la cobertura de ingresos por servicio que tienen los bancos, está 4 o 5 veces abajo de lo que deberían ocurrir, ¿no? Y esto incluye banca pública y banca privada. ¿No? Para ir cerrando, quiero aprovecharte, Luis. ¿Cómo está hoy el nivel de actividad de la industria en Córdoba? Bueno, cuando hablamos siempre esta pregunta es media complicada la respuesta, sí, porque la industria es mucho y es muy heterogénea. Claro. Hay sectores que están que le está yendo bien y hay otros sectores neutros y otros sectores que le va mal. Creo que es una característica de este tiempo, de este ajuste, donde creo que todo el tema de precios relativos, del consumo interno, venimos de una recesión fuerte por el ajuste que se había aplicado, todavía no está en equilibrio. Incluso hasta los mismos precios, todavía sigue existiendo una dispersión importante que el hombre, la persona, el ciudadano de a pie, lo puede percibir en los productos de consumo masivo cuando va a un supermercado y va a otro. Hay sectores que están bien, diría, para Córdoba es muy importante todo lo que es la industria automotriz, y creo que están teniendo un buen año. Todo lo que es el sector agroindustrial está mejor en términos de cantidad, está muy mal en tema de precios, y eso creo que fue uno de los motivos que llevó a Milei a transformar esta reducción que era de los derechos de exportación, que era temporaria, a transformarlas en permanente, porque los números no cierran. Sabemos el impacto que tiene todo el tema de la producción agrícola en el resto, con el derrame que se genera. Y bueno, eso está vinculado también con muchas industrias, como por ejemplo la maquinaria agrícola, que está directamente relacionado con eso. Tenemos el sector del calzado, complicado, pero entendiendo. Hay una nota que salió en la misma Voz del Interior del presidente de la Cámara de Calzado, Jorge Chali, donde es muy claro y donde, digamos, a mí me alegró mucho su posicionamiento en el sentido de decir, nosotros tenemos que competir, no queremos un país cerrado, porque creemos nosotros de la Unión Industrial de que tenemos que tener intercambio comercial en exportaciones y en importaciones, y sí están en un proceso probablemente de reconversión, buscando mercados de nicho, pero digamos, en el medio no lo están pasando bien. O sea, hay que ver cómo evoluciona este tema del crédito. Es un insumo fundamental, tanto para generar inversiones como para financiar las actividades con capital de trabajo, pero hay otros capítulos que son inevitables, y creo que hoy está todo en un stand-by en función de las próximas elecciones, pero yo creo que es inevitable que la política se ponga los pantalones largos y se empiece a discutir reformas estructurales absolutamente necesarias, como la fiscal, la laboral y probablemente la previsional. Que es la agenda que se supone debería empezar a manifestarse después de las elecciones. Digo, cierro con vos. Dos cosas. Una, ¿cuánto tiempo crees que va a llevar reacomodar este tema de tasas? Y lo segundo, ¿cómo le pega el dólar? Va a llevar, de acá a octubre va a haber mucho escarceo, ¿no? Los bancos o el sistema se va a defender, ¿no? Creo que después de octubre, si el gobierno hace una buena elección, creo que va a ser un partido cerrado, ¿no? Con lo cual, yo si tuviera que poner un horizonte, hablaría 9, 12 meses, ¿no? Para que las tasas empiecen a aterrizar a valores marginalmente poco sensibles respecto a la inflación, ¿no? Que quienes producen, ¿no? O quienes quieren tomar crédito para consumo, para hipotecas, lo pueden hacer a valores, digamos, mucho más razonables que las tasas que existen hoy, ¿no? Digamos, un poco el boom de crédito que hubo en este año y medio tiene que ver con un stock de crédito no atendido, ¿no? Es como que había una falta de atención al crédito. Ahora, de ahora en adelante, eso que fue un sprint, como digo yo, se transforma en una carrera de endurance, ¿no? Entonces, en el endurance, ¿qué es lo que está pasando? Hay semanas que parece que va bien y hay semanas que parece que va mal, ¿no? La mente empieza a intervenir de manera muy significativa en la toma de decisiones.
Y ahí juega el dólar, ¿no? Claro. Porque en el Induran, ¿no? Que es un poco donde está parado el gobierno, ¿no? Ya no puede hacer grandes celebraciones, decir, matamos la inflación, matamos, bueno, achicamos el Estado, metimos la motosierra, bueno, todo eso se empieza a terminar, y una carrera de largo aliento, de resistencia, y el precio del dólar es la contracara de algo que el gobierno aún no termina de resolver, que es el bimonetarismo, ¿no? Recordemos que todavía existe cepo, a pesar de que no es tanto. Recordemos que el gobierno tiene promesas incumplidas en este sentido, que eso crea confusión en los corredores de la economía, los empresarios, los ciudadanos, porque dicen, pero al final vamos a dolarizar, no vamos a dolarizar, pero está Trump, que es muy amigo, ¿no? Entonces digo, ahí hay varias incógnitas donde el dólar tiene un rol protagónico, ¿no? Porque en la Argentina nosotros funcionamos y seguimos funcionando de forma bimonetaria. Fíjate vos que en el tema de los créditos, la mayor expansión en términos comparados es crédito en dólares. Es crédito en dólares. Exacto. Bueno, entonces justamente esa parte del gobierno aún no termina de dar una respuesta definitiva, pero yo, como digo, ¿no? De los 4 precios críticos que tiene la economía, primero retención en el mercado de las tasas, lo empieza a desintervenir. El segundo es el dólar, lo va a empezar a desintervenir fuerte a partir de octubre, si le va bien en las elecciones. Luego van a quedar las tarifas, que eso va a ser un partido más largo de un año. Y el que está ahí al frente, que veremos cómo lo tratan, que tiene que ver con los salarios, ¿no? Que eso ya es puja distributiva. Es otro mercado que está muy intervenido. Recordemos que el gobierno tiene pisadas las paritarias, ¿no? Pero estos 4 precios yo creo que son un poco la hoja de ruta. Algunos están como la retención en el margen, yo creo, de los próximos 6-9 meses. En el caso de tasa de interés dólar, año y poco más. Tarifas 2 años y salario, bueno, es una discusión abierta, ¿no? Porque ahí hay muchos jugadores con mucha fuerza. Quedó claro. Bueno, nuestro Endurance por ahora se toma una pausa acá. Muchísimas gracias, Diego, Luis, por la ronda. Cerramos aquí esta ronda, abrimos ahora la mirada. Mi mirada sobre las energías renovables, al igual que de la inteligencia artificial, es que son 2 conceptos estratégicos que la industria no puede dejar de trabajar. La carbono neutralidad y la reducción de los costos y el autoabastecimiento de energía son estratégicos hoy en todo el mundo. Mi nombre es Andrés Oberti, soy fundador de Solflix Ecovatio y mi objetivo y mi misión siempre fue dejar algo para las nuevas generaciones en materia de energías renovables, de sustentabilidad, que es hacia donde el mundo apunta, ¿no? Estoy en el mercado eléctrico desde hace más de 20 años, desarrollando obras de distribución eléctrica, estaciones, subestaciones, y en el 2015, recorriendo ferias internacionales de especialidad, descubrimos hacia dónde iba el mundo y cómo estaba evolucionando fuertemente con energías renovables, y junto con algún colega, 1 o 2 colegas de Argentina, empezamos a traer esta tecnología a la Argentina previo a su reglamentación, ¿no? La evolución, si la vemos internamente, ha sido con muchos traspiés de aceleración, desaceleración por la microeconomía propia o la macroeconomía propia de la Argentina, pero siempre ha estado evolucionando con aspectos positivos, ¿no? Si nos miramos con respecto a la región, sin lugar a duda nuestra carrera ha sido muy lenta, ¿no? Argentina ha desarrollado en estos 8 años en generación distribuida, aquel que una persona física o jurídica puede autogenerarse la energía. Al día de hoy, en 8 años, 70 megas. Prácticamente en el mismo tiempo, Brasil está en los 33.000 megas, ¿no? O sea, estamos hablando probablemente de 500 veces más que nosotros, casi en el mismo tiempo. Uruguay está en 10.000 megas y Chile en 330 megas. O sea, en la región hemos quedado muy atrasados en cuanto al desarrollo de la autogeneración energética, de energía limpia y renovable, ¿no? Las condiciones por las que Argentina quizás no evolucionó al ritmo de la región fuertemente en generación distribuida
es por las dificultades que tenemos de acceso al crédito, fundamentalmente. Y después Brasil, Chile y Uruguay han implementado políticas de incentivo a todo lo que es residencial, ¿no? Porque dentro de la generación distribuida, el residencial en la Argentina representa un 10%, el 80% es industrial comercial en la Argentina de los proyectos ejecutados, mientras que en los países de la región se incentivó con el net metering, se llama, que el residencial pueda generar kilowatts que durante el día probablemente no hace uso porque sale de la casa a trabajar, tiene otra conducta, pero esos kilowatts que generó de más y que se inyectan se los devuelve en la próxima facturación. Eso sería el net metering. Net metering es una política de Estado que muchos países lo han implementado para estimular al residencial a volcarse a energías renovables, ¿no? Lo que le permite al Estado sacarse también una carga de tener la necesidad y la obligación de proveer energía en las viviendas, sobre todo en los países como los nuestros que son tan dispersos, donde la inversión en infraestructura es tan compleja. La generación distribuida se llama así en el mundo, dividiendo la utility. Utility sería el mercado de los grandes parques solares que venden energía al sistema, en nuestro país a CAMESA, que es el administrador de los generadores. Y la generación distribuida es el mercado por debajo, que es el que permite que las empresas, los industriales o los residenciales, personas físicas o jurídicas, puedan autogenerarse la energía que necesitan. En un estado como el nuestro, hoy, donde el mercado eléctrico está quebrado a nivel nacional, donde CAMESA está en un proceso de reorganización muy complejo, de verdad el gobierno tiene una madeja que desenredar muy difícil, lo ideal sería que se estimule al privado a que invierta en autogenerarse la energía. El Estado hoy sí o sí debería concentrarse solo en la energía prioritaria, digamos, ¿no? En la demanda prioritaria. Los grandes consumidores, los distribuidores, las cooperativas, deberían ver cómo se autorresuelven el problema de generación, ¿no? De hecho, están en ese sentido, ¿no? Córdoba, dentro de la realidad de nuestro país, Córdoba ha ido a la vanguardia de la reglamentación, que es una de las políticas públicas principales que se necesita para iniciar todo esto. Pone a disposición un montón de soluciones con el nuevo mercado eléctrico provincial que está en discusión este año y que se larga este año. Hay una variedad de opciones para desarrollar la energía renovables muy importante, ¿no? Desde la generación distribuida tradicional, en la que cada uno se monta algo para su autoconsumo. Está reglamentado lo que es lo comunitario virtual, de poder hacerlo en cualquier punto de la provincia y al mismo tiempo estar consumiendo, o sea, poder hacer un desarrollo en el sur de la provincia y estar consumiendo esa energía en Córdoba capital. Housing puede ser, o un condominio de esos nuevos, cerca de todo, pero tranquilo y con una buena inmobiliaria. Un asador para la costera. Lo puede hacer con gimnasio. Que tenga pileta. Eso no lo negocio. Buscar es un mundo. Encontrar es fácil. En Clasificados La Voz, conectad con miles de propiedades, las inmobiliarias más importantes y toda la información del sector. Clasificados, más de 120 años ayudándote a encontrar. Bueno, ya estamos con Matías Daguero, nuestro asesor financiero, el presidente de Closing Bell Advisor. ¿Cómo estás, Matías? Hola, Daniel, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien, acá andamos. Che, hoy te quería preguntar, es un concepto que varias veces lo escuché y la verdad no me quedaba claro. Muchas veces me comentaron de que se aplica un 80-20 cada vez que vos pensás en hacer crecer tu dinero, como si fuera una fórmula, el 80-20. El famoso Pareto. El famoso Pareto, exacto. Pero claro, que después cuando yo lo empiezo a bajar a tierra, me pierdo. No sé qué es el 80 y qué es el 20, cómo es esa fórmula o a qué refiere esa fórmula y cómo sería efectivo ponerla en práctica de una manera simple, ¿no? Para que sea entendible. A la hora de ver el éxito que tenés con tus inversiones, hay estudios que demuestran que el 80% se basa en la disciplina que tenés a la hora de ahorrar y invertir, y solo el 20% de la clave del éxito es en qué invertís. Ajá. Y si lo pensás es muy contraintuitivo, porque la gente por lo general dedica mucho tiempo a ver que sea a plazo fijo, sea una acción, un bono, el dólar, la criptomoneda, y se olvidan de esta parte de la disciplina. Cuando hablamos de disciplina en materia de ahorro, ¿en qué hablamos? En tener un plan, en todos los meses ir separando un poquito para ir ahorrando, en
que las circunstancias de que si el dólar sube, si baja, si la bolsa sube, si la bolsa baja, no te alteren del plan. Mucha gente vende cuando está en la bolsa bajando y compra cuando la bolsa subió, y eso termina haciendo que después no tengan buen resultado en sus inversiones. Estoy imaginando como si uno fuera en un tren, vas viendo las cosas a una velocidad muy rápido, pero no tenés que mirar tanto la ventanilla, tenés que mirar a dónde estás vos sentado. Eso sería pensar que lo más importante es dónde estás vos parado, y el 80% refiere a edificar un plan, a tener hábitos saludables, que es básicamente poder ahorrar. Y el 20% restante es prestarle atención a lo que ocurre con los instrumentos financieros que elegimos para mover la plata. Exactamente, en eso, a ver, aun cuando los instrumentos que vos inviertas no sean los de mejor rendimiento, y un claro ejemplo en eso en Argentina tenemos los inmuebles. Hay mucha gente que los inmuebles, si bien no rinden tanto como rinden otras inversiones alternativas, el que sea más difícil salir hace que mucha gente se convierta en inversor de largo plazo en ese tipo de herramientas. Claro. En cambio, en la bolsa o comprando dólares o haciendo un plazo fijo, muchas veces ves el día a día y eso te termina jugando en contra. Entonces nosotros lo que decimos es la importancia de la disciplina, hasta incluso si podés automatizar, viste que para las personas es mucho más fácil cuando algo ya es automático. Entonces, si cobras tu sueldo o tenés tu ingreso mensual, pum, una parte lo separas. Hay algunos instrumentos de ahorro que te permiten hacer de eso de manera directa, como pueden ser seguros de vida, capitalización, o vos voluntariamente ingresar, ponerte un recordatorio en la agenda, che, tal día tengo que transferir a mi cuenta comitente, suscribir un fondo común de inversión, y de esa forma vas a ir teniendo un mejor resultado a la hora de construir un patrimonio, que sobre todo se ve esto en el largo plazo, claro, ahí no tan en el cortísimo plazo. Alguna vez lo hablamos a esto, de tener un mecanismo como una rutina que te permita ordenarte en que hay una partecita, no importa cuánto, cada uno sabrá su capacidad de ahorro, ¿no? De separarlo, como si fuera, digamos, un paso más que vos haces todos los meses, cada vez que tenés que pensar en que tenés que pagar la tarjeta, que tenés que pagar determinado impuesto, determinado servicio, etc. Bueno, un renglón más tiene que ver con separar la plata que ahorras. Ahora, recién dijiste algo que me parece interesante, que es, che, esto es pensando en largo plazo. Y aquí, ¿cómo es que juega el famoso interés compuesto? Viste que se habla mucho también en las inversiones de que esa es la magia, entre comillas, que puede realizar el interés compuesto cuando uno lo está alimentando continuamente al ahorro ahí. Claro, la octava maravilla. La octava maravilla. Entonces, en esto lo que termina generando el interés compuesto es que cada vez ese dinero que vos pusiste a trabajar y ese pequeño esfuerzo que hiciste al principio termina teniendo un rédito mayor. Esto es como en cualquier ámbito de la vida, cuando haces ejercicio, cuando haces una dieta sana, al principio parecen esfuerzos aislados que no terminan viéndose los frutos, pero unos años después te das cuenta de, mirá el buen estado de salud que tengo por haber hecho gimnasia, por haber estado bien saludable. Bueno, lo mismo pasa con las inversiones. Vos cuando ves, che, puse 100, gané 10, y capaz que ese primer año no te parece nada, haber ganado 10, no vas construyendo. Ahora, cuando vos ves ya 10 años después que más que duplicaste el capital que habías invertido, es donde empieza a verse que es mayor el rendimiento que obtenés sobre ese interés compuesto que ya sobre el mismo ahorro que vos hiciste. Bueno, en ese 80% la persistencia tiene que ver con el tiempo también, ¿no? Totalmente. Bueno, para redondear entonces, y ahora sí, teniendo ya más claro de qué se trata esto del 80-20, ¿cuál sería el primer consejo clave en la toma de decisión de tus finanzas para empezar a poder trabajar tu dinero de esta manera? Setear ese primer ahorro automático, o sea, vos agarras, decís dentro de lo que es mi ingreso mensual, esto es lo que puedo ahorrar, y en eso no sobre reaccionarlo, si podés ahorrar un 5, un 10, un 15, un 20, no hay un número mágico, es el que te permita a vos hacerlo y que lo sigas haciendo, que por ahí decís, voy a ahorrar 40% y después del tercer mes lo dejaste. Entonces, setear ese ahorro automático y a partir de ahí empezar a construir ese patrimonio. ¿Sabes qué te propongo para la próxima? Se me está ocurriendo ahora, no es del otro mundo, pero incluso hasta pensando en el largo plazo. Vamos a hacer el ejercicio práctico. Vamos a empezar a elegir un monto de ahorro, lo vamos a ahorrar y vamos a empezar a invertirlo en determinados instrumentos, y después lo vamos a ir viendo cómo evoluciona. Y de aquí a 1 año, a 2 años, suponemos que vamos a durar mucho, vemos cuánto rindió hipotéticamente ese ahorro. ¿Te parece? Dale, adelante, dale. Dale, buenísimo. Gracias, Matías. Dale, muchas gracias. Y muchas gracias también a ustedes por seguirnos. Hasta acá llegamos con la ronda de hoy. Nos reencontramos en la próxima. Chao.